Yo intento solamente decir que estamos frente a una charla en donde quiero poner a su consideración alguna serie de ideas y ver si podemos encontrar algún punto de coincidencia, y si fuese así, cómo podemos destruir esa coincidencia, porque no es buena la coincidencia plena en el ámbito académico, y entonces ojalá pueda provocar algún tipo de reflexión distinta a la que les voy a plantear. Lo voy muy rápido. Yo había planteado un tema distinto al que se ve en pantalla, pero desafortunadamente duermo poco y tengo que corregir eso. Entonces, hoy por la madrugada que me levanté a preparar la ponencia y que estuve revisando los datos que estuve compilando en la noche, pues dije, no, mejor voy a cambiar y voy a hablar acerca de la violencia escolar contra docentes desde una mirada filosófica, pedagógica. La verdad que filosófica nada más lleva una embarradita, porque necesitas tener una visión, un marco para poderte referir a las cosas. Entonces tiene esa cuestión, pero creo que no cambia aquí. ¿Se me ayudan? ¿A dónde la apunto? A ver si puedes ver. A ver, el tema que ocupa parte de una cuestión que he venido argumentando en distintas reuniones, y que tengo que decir que lo hago incluso con un poco de tristeza, porque hablar acerca de la violencia que se está sucediendo en el ámbito escolar, no solamente entre las y los estudiantes, sino en contra de los trabajadores de la educación, es un asunto que no pensé que tuviésemos que discutir. No pensé en mi niñez, en mi época escolar, que eso tuviese que pasar, que tuviésemos que discutirlo, pero al final la realidad va cambiando, las circunstancias sociales se van modificando, y pues desde luego que uno nunca está preparado para ver lo que va a suceder. Pero pues en mi época, perdón por la referencia histórica, en mi época, pues cuando yo caminaba en el municipio de Panoca, a un lado de mis abuelos jubilados maestros, y las banquetas, como en todos nuestros pueblos, son angostas, pues mi abuelo y mi abuela me enseñaron que cuando venía el maestro o la maestra al frente, y en Panoca casi todos nosotros, pues yo me tenía que bajar de la banqueta, ¿no? Porque venía el maestro o la maestra y había que saludarlo incluso con una reverencia. Hoy nosotros somos los que tenemos que bajarnos de la banqueta, no sea que nos empujen o nos vayamos a caer. Entonces, esta circunstancia viene a plantearse en esta idea general, que pudiese ser que la pérdida de normas disciplinarias en los hogares mexicanos y latinoamericanos se refleja en el aumento del irrespeto, de violencia de los estudiantes a la autoridad escolar, incluyendo los docentes. No lo sabemos, y eso es lo que les quiero poner en consideración. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los datos de los que partimos? Fíjense ustedes, tenemos que 7 de cada 10 niños y niñas tienen una dificultad en esta integración, en esta cuestión de violencia. Pero de las escuelas, en general, el 32% de menores de 15 años reportó maltrato escolar, y más del 15 fueron insultados, el 13 denunció haber sido golpeados. Entre 2010 y 2023, la violencia física escolar aumentó al 69.3%. La siguiente, por favor, que los datos que siguen son los que a mí me aturdieron. La siguiente, por favor. Haz un clic. Nada más ahí, nada más era Enter. O con las flechitas también se puede. Bien, no me voy a detener aquí porque les voy a dejar, si gustan, la ponencia. Nada más me voy a ir aquí a los datos más que considero más alarmantes, que es En Tlaxcala, al cierre del ciclo escolar 2024-2025, teníamos registrados 90 agresiones directas a trabajadores de la educación, en educación básica. No tengo datos de educación media superior, porque no se los he pedido, pero ahorita aprovecho para pedirle a nuestro Darwin, ojalá en el caso de Conalep se hace agresiones directas a los docentes por parte de estudiantes o padres de familia.
Y este es un dato que la verdad, les decía hace un segundo, pues a mí me lastima, me duele mucho, ¿no? Que suceda esto y que tengamos que estar planteando este tema, pero pues hay que hacerlo visible. Tenemos el 31% de mujeres de 15 años o más que han vivido violencia, 17%, iba a decir que no quiero detenerme aquí, más bien de cómo se está constituyendo el sistema de violencia. No, mejor allá ustedes, por favor, la siguiente. Ahora sí. Entonces, mejor ustedes, por favor, le dan la siguiente, un clic. Esta es la embarradita filosófica, ¿no? Aquí ya vi que está un compañero que les va a dar una conferencia, una charla en torno de cuestiones filosóficas, y además él sí es filósofo, ¿no? Yo además utilizo los temas filosóficos, sociológicos, para tener un referente de discusión, porque si no lo tenemos, como ustedes saben, pues luego es muy difícil explicarnos si no tenemos algo en lo que nos guíe. Entonces, yo pensaba en esta madrugada cómo planteárselos a ustedes, y tuve una duda, porque últimamente he estado hablando mucho acerca de la perspectiva humanista, del humanismo mexicano, y ahí estamos partiendo de dos visiones, de creer que las personas son malas por naturaleza o buenas por naturaleza, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer esta distinción y buscar los distintos referentes teóricos o metodológicos, filosóficos que definen esto y que a la vez definen las políticas públicas que se van implementando en cada una de las naciones justamente a partir de esa idea? Es decir, la política pública se diseña en función de lo que cree el gobierno que sucede con su población. Entonces, pero decidí no meterme a ello porque era un debate un poquito más aislado, y entonces estuve pensando un poco de por dónde, qué enfoque filosófico, teórico abordar. Pensé en distintas líneas argumentativas, y al final creo que Kant nos ayuda en este tema. Pero hay que decir que el tema de Kant, su planteamiento, que hace un planteamiento que va en su texto más famoso, que es la crítica a la razón, hace un planteamiento en el cual intenta derribar, por ejemplo, los dogmas, ¿no? Los dogmas son situaciones que damos por sentadas y que no aceptamos el cuestionamiento de estas. Por ejemplo, la religión sirve mucho, pero es un dogma, ¿no? Es un dogma por el cual no se necesita, o no reclama, o no requiere, o no necesita ningún tipo de discusión, hay que creer y ya. Y así distintos elementos que son dogmáticos. Pudiese ser también el tema de la disciplina un dogma, ¿no? Entonces necesitamos ver, porque a lo mejor queremos ver a la sociedad de la disciplina y el respeto a los docentes como si fuese un dogma, y quizá no lo es, ¿no? Entonces hay que hacer el planteamiento acerca de que necesitamos hacer una crítica a la razón pura, que significa, en este caso, el dogma respecto del comportamiento de los estudiantes frente a sus docentes, o si estamos nosotros defendiendo un dogma que ya no es relevante. Si esto fuese así, entonces la siguiente pregunta es qué nos pudiésemos plantear para poder atender entonces una realidad que ya no es en la que nosotros nos tocó crecer como niños o como adolescentes. Por tanto, Kant lo que hace es plantear un tema acerca de cómo es que la disciplina o la obediencia ciega en la formación de los niños y de adolescentes, cuando resulta de una imposición, resulta también en una situación que después se revela. Es decir, según Kant, cuando la disciplina es una imposición y no una convicción, entonces la disciplina se convierte en una especie, yo así lo entiendo, como una especie de presa que intenta retener el flujo, el agua, el torrente de la necesidad, de la emoción, de la creatividad y de todo lo demás de los niños y adolescentes en este caso, y entonces lo único que hace es inhibir la conducta natural de las personas. ¿Pero qué es natural? ¿Qué es la naturaleza entonces del pensamiento, de la forma de hacerlo? Entonces, la autoridad familiar y escolar debería promover entonces el ejercicio libre de la razón, enseñando a los menores a internalizar normas éticas, porque también necesitamos no crecer, como sociedad, justamente los elementos que distinguen al Estado, pues es, a ver si no me estoy distrayendo, es el tema
de la fuerza del Estado por tema de imposición, que es el ejército, la fuerza de la policía, el poder judicial, y por la fuerza de la ideología o de la razón, que es justamente la educación. En torno de esos dos ámbitos el Estado se mueve y el Estado se da la posibilidad de sobrevivir. Si estamos en una educación y esta educación está siendo violenta, entonces ¿a qué herramienta del Estado recurres? ¿A la herramienta de la imposición o a la herramienta de la libertad? Quizás sea una falsa dicotomía y haya que buscar el equilibrio entre ambas. La educación emancipadora plantea un enfoque entonces que puede ir construyéndose hacia adelante. Son ideologías que, igual que la filosofía, aunque las neguemos, ahí están, ¿no? Y la política pública se diseña en función de filosofías y las ideologías tienen que ver justamente con las propuestas de los distintos gobiernos de cómo entender y cómo diseñar al gobierno frente a las distintas necesidades e intereses de la sociedad. Entonces, frente a un gobierno de izquierda que se supone está gobernando, perdón que lo plantee así, estoy hablando más como académico, como secretario, ¿no? Que se supone que está gobernando, ante ello, ¿cuál debería ser la respuesta ante esta dicotomía de la fuerza del Estado para la disciplina o la libertad de la educación en función de la razón? ¿Cuál debería ser desde una posición ideológica que se está promoviendo en este momento en el Estado y en el país? Lo que yo pensaba es que hay que buscar entonces una igualdad sustantiva en donde todos merecen oportunidad de respeto y protección, y la violencia escolar desde el entorno familiar y social es una manifestación de la desigualdad estructural y también de enfoques patriarcales. Lo que quiere decir entonces es que la violencia es un síntoma acerca de cómo las estructuras se han venido haciendo cada vez más violentas también en el hogar. Y esto se refleja desde luego en la escuela y en todos los espacios de convivencia social. Por tanto, la educación emancipadora como un enfoque de justicia social debe incluir la formación en valores democráticos, equidad de género, empatía colectiva y solidaridad, que es algo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Nosotros somos la generación bisagra, aquellos quienes nacimos en la década de los 60, 70, principios de los 80, nos está costando mucho trabajo entender lo que está pasando. Perdón que tenga que recurrir, como profe siempre lo hacemos, que tenga que recurrir a mi historia personal. En mi caso yo crecí con 5 hermanas, 5 mujeres, yo el mayor, y aunque en la familia hay un matriarcado, o había un matriarcado impuesto por mis abuelas, que ellas eran las que mandaban, pero en la práctica había un patriarcado de términos de cómo te atienden. Entonces a mí me educaron de que mi hermana A le tocaba un día mi ropa, o una semana, luego a la otra hermana, luego a la otra hermana, y cuando yo llegaba a la mesa a sentarme, mi papá decía: atiende a tu hermano que ya llegó. Y pues cuando fueron pasando los años y llegó mi hoy esposa a visitar la casa con mi abuela y se estaban quemando las tortillas, y mi novia me dice: voltea las tortillas. Mi abuela le dejó de hablar, dijo: esta mujer no te conviene, te manda a voltear las tortillas. Qué razón tenía. Pero el caso pues es que hay un choque en torno de cómo te formas y cómo te tienes que entender en torno de la ideología o de la transformación que estamos viviendo. Ha sido bien complejo, ¿no? Y ustedes han visto, o otra vez voy a una anécdota, no me graben por favor, que luego me meto en lío. Una anécdota en el sentido también, por ejemplo, de posiciones complejas, de cosas que no entendemos, ¿no? Es bien difícil debatir ahora temas, hasta ahorita me da miedo decirlo, ¿no? Temas complejos en torno de posiciones que están en construcción. Es bien complicado, porque si uno se mete, entonces te acusan de misógino, de violento, tal. Entonces dices: ¿qué digo? Mejor no digo nada, ¿no? Mejor me quedo callado, y ante ello nada más tienes que decir: voy a aprender, voy a modificar mi masculinidad. O sea, ya está como que nos tenemos que aprender un sketch de qué es lo que tienes que decir, porque no puedes decir nada más. Entonces, ante ello lo que tenemos es una situación en donde tenemos que revolucionar o entender esta visión emancipadora acerca de nuestro propio pensamiento, que va en contra de nuestra propia formación. Por eso tenemos un conflicto tan fuerte. La siguiente, por favor. ¿Se me ayudan con la otra? Dale, una flechita o un enter. Voy directo al final, ¿no?
Perdón que lo tengo que hacer muy rápido porque me queda un poco tiempo y además ando corriendo. Ante este debate, lo intento recuperar antes de plantearles este decálogo. Ante este debate de qué es lo que está pasando en la familia, qué es lo que está pasando en la escuela, y yo creo que nadie está satisfecho con el nivel de violencia que estamos viviendo, que hay una impunidad, que acusan los maestros, las maestras, en contra de los padres de familia y de los estudiantes, porque reportan y reportan con el director, reportan y reportan con los directores, que fulanito, que el estudiante tal no llega, no hace, no dice, no. Y el estudiante goza de completa impunidad, porque no lo podemos expulsar, no lo podemos castigar, no le podemos decir prácticamente nada, porque goza de un derecho que pareciera ya la dictadura del adolescente, ¿no? En donde él, y solo él tiene la razón, y quien está en riesgo eres tú. Y ya mejor necesitas a los padres de familia. Y dices, antes citabas al padre de familia para que corrigiera al alumno. Hoy no estás tan seguro de que sea buena idea. Mejor ni lo cito, no vaya a salir yo aquí regañado, golpeado o amenazado por el padre de familia, porque ya es algo personal en contra de su chiquillo, ¿no? Entonces es una situación bien compleja, pero lo mismo pasa con los padres de familia. Los padres de familia parten del supuesto de que el director, coordinador y demás no intervienen en contra de la violencia que ellos suponen es en contra de sus vástagos, ¿no? En contra de sus hijos e hijas, porque les intentan imponer una cosa que ellos no quieren. Entonces no hemos logrado definir cuál es la razón que se debe imponer frente a la disyuntiva de la violencia y frente a la formación del adolescente. No lo hemos resuelto. Dado que no lo hemos resuelto, entonces ¿qué tenemos que plantearnos? Lo que yo les planteo aquí no es una solución, es una cuestión que yo espero puedan debatir y corregir, ¿no? De tal suerte que podamos tener un debate mucho más intenso. No aquí desde luego, sino en cada uno de ustedes en sus planteles y desde luego desde la dirección general se pueda debatir, ¿no? ¿Qué es? No me voy a ir a fondo porque no terminaríamos. Formación socioemocional integral. Estos son talleres periódicos de empatía, manejo de emociones y resoluciones pacíficas de conflictos, participación democrática estudiantil, comités escolares que incluyan estudiantes, docentes, madres, padres de familia en la toma de decisiones, protocolos claros y equitativos, mecanismos de denuncia y atención a discriminación. Me salto nada más, leo los encabezados: acompañamiento familiar constante, fortalecer redes comunitarias. Aquí me detengo en este tema de redes comunitarias. Tuve la oportunidad, hay 3 experiencias internacionales muy importantes, me voy a referir solamente a una, que implementaron en Bogotá, Colombia. En Bogotá es una ciudad muy compleja, que vienen de un sistema muy violento de la década de los 80, con una presencia muy fuerte del narcotráfico, y sin embargo esa ciudad de 8 millones de habitantes está saliendo adelante con organización a partir de las escuelas, promoviendo, ellos le llaman entornos escolares inspiradores, que es un sistema de alertas que está alimentado por la escuela, por la policía de comunidad y por el médico de la comunidad o psicólogo. Hay brigadas y van marcando, van mapeando a todo el territorio de tal suerte que ese mapa de calor identifica de inmediato donde hay un puntito rojito, pero hay una intervención inmediata. ¿Por qué no reportamos? Porque no hay nada. O sea, los docentes ya no reportan al alumno, porque de todas formas no va a pasar nada y nada más tengo que estar haciendo papelitos y pues ya no sirven para nada. Entonces ya no hay el reporte porque no hay seguimiento a ese reporte y nos sentimos desprotegidos y abandonados por nuestra autoridad del plantel. Lo mismo sucede a nivel estatal y lo mismo a nivel nacional. Entonces en Bogotá, ante ello lo que hicieron fue hacer un sistema de alertas tempranas que identifica la cuestión de violencia que se está dando y convoca a distintas brigadas de intervención que llevan cultura, deporte, recreación, integración, familias, pintado de baquetas y todo, ¿no? No van a sancionar, van a rescatar a partir de una semaforización que se va alimentando
con el docente, el director de la escuela, el policía de la cuadra de la comunidad, el vigilante, el vecino vigilante y el médico o el psicólogo de la comunidad. Esto ha traído como resultado una disminución muy importante de la violencia escolar y prácticamente una caída también muy importante en el tema del suicidio adolescente. Entonces, y también la disminución en el tema de acceso a drogas y limpiar las calles en el entorno escolar. Esa experiencia que conocí en Bogotá la presenté recientemente a la gobernadora, bueno, ya tiene algunos meses, y estamos desarrollando la plataforma para crear un sistema de alertas en el estado que nos permita que los protocolos, que ahora son galimatías, que nada más en la educación básica tenemos 17 protocolos, más los de educación media superior, y todos ellos como una especie de arañitas que van caminando y que tienen barreras distintas, los cuales hacen que crezca la impresión de impunidad tanto de los docentes hacia los estudiantes como de los padres hacia los docentes, y eso es lo que ocasiona desde la visión de algunos el tema de la violencia. Por tanto, lo que queremos hacer es que este sistema sea muy simple, de un registro muy veloz, pero de una intervención eficiente, porque si no hay una intervención, pues los docentes otros van a decir, ¿para qué lleno mi reportito? Si no va a pasar nada, ¿no? Y entonces empieza a crecer la impunidad, pero lo mismo pasa con los padres de familia. Si no sienten que haya una investigación en torno de alguna acusación, pues también lo dejan de hacer y se quieren hacer justicia por su propia mano. De ahí el tema de la violencia. La siguiente, por favor. Ahí están esos son los primeros ciclos y esos son los siguientes ciclos, ¿no? Que son la educación antipatriarcal y de género, capacitación docente emancipadora, para poder tener una estrategia pedagógica que permita acrecentar el pensamiento crítico en el aula. ¿Qué hacemos normalmente en las aulas? No sé si en el CONALEP se haga, pero normalmente inicias el ciclo escolar, inicias el semestre presentando las reglas del juego con tu salón, ¿no? Así voy a evaluar y así se va a controlar el salón. Si alguien se porta mal, yo tengo un maestro que le decimos el -1, te levantas y -1, ah, sí, tú, número, -1, ¿no? Y entonces era una manera de vincular lo pedagógico con lo disciplinario, y lo disciplinario es lo que más le funcionaba al docente. Si aprendíamos o no era lo de menos, pero controladitos estábamos, ¿no? Pero nos importaba la calificación, ahora ya no tanto, ¿no? Entonces es un tema que también tenemos que ver acerca de cómo hacemos que intervenga la cuestión pedagógica en torno de la disciplina. Voy terminando. Espacios de mediación escolar, evaluación participativa ajustable y campañas de concientización sobre la igualdad sustantiva para explicar a qué nos referimos con ello. La última diapositiva, por favor. ¿Qué concluimos? Yo nada más vine a dejarles espinitas, ¿no? No crean que les vine a decir cómo hacerlo, o sea, nada más vine a dejarles espinitas. Kant nos enseña que la disciplina forma autonomía, que la escuela debe ser un espacio racional, justo, democrático, donde se recupere el respeto mutuo sobre la cultura de paz. La pérdida de normas significativas en el hogar impacta directamente la conducta. Tenemos que tener una disciplina efectiva de formación ética racional, no de autoritarismo. Es decir, nosotros podemos imponer sanciones y seguir impidiendo que entren los estudiantes y seguir con el -1, con otras estrategias. Pero eso lo que va a ocasionar, creemos, es más violencia o respuestas cada vez más violentas, o de esta cuestión de opresión que sienten los adolescentes. Tenemos que ir hacia la igualdad sustantiva como una respuesta hacia la cuestión de dignidad y respeto mutuo del entorno escolar. Y vaya, este decálogo lo que intente ofrecer es un camino concreto para transformar la escuela y favorecer estos principios, pero lo que quiero sobre todo es que se pueda discutir. Estos 10 puntos no son los puntos, o sea, tienen que ser discutidos por todas y todos ustedes para ver si de alguna forma encontramos un acuerdo en el aula y en la escuela, en el plantel y eventualmente en la dirección general, y ojalá en todo el subsistema de educación media superior, de tal suerte que nos permita interactuar de manera más eficiente. La última, por favor, creo que sería la última. Pues nada más es mi código QR para que me haga favor de seguirme en el canal de WhatsApp. Y termino con lo siguiente: el próximo 30 de agosto
o 1 de septiembre, la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, habrá de presentar una iniciativa de adhesión al Código Penal del Estado de Tlaxcala. Y aunque ha sido muy aplaudido, y ahora que lo mencioné en el contexto de la CONAEDU, que es el Consejo Nacional de Autoridades Educativas del país, y que lo platiqué con algunos compañeros secretarios y secretarias de educación de distintos estados y con el propio secretario de Educación a nivel nacional y con algunas otras personas que se reúnen ahí, y cuando les planteé esta modificación, esta adhesión al Código Penal del Estado de Tlaxcala para incluir como agravante cuando se amenaza a un trabajador de la educación en sus funciones o se le agrede en sus funciones hasta con 3/4 partes más de la pena convencional, prácticamente no ha habido una voz que esté en contra de esta medida. Los secretarios y secretarias de educación con los que tuve la oportunidad de comentarlo me pedían que les mandara mi exposición de motivos, los acuerdos, la reflexión que hemos hecho para llegar a esta conclusión y a esta iniciativa que se habrá de presentar en los próximos días y que seguramente habrá de ser aprobada en el Congreso de nuestro estado. Pero la verdad es que ya reflexionándolo con un poquito más de racionalidad, yo lo que creo es que esa iniciativa no debería ser motivo de orgullo para nadie, porque no tendríamos que haber llegado a este momento si tuviésemos mecanismos de igualdad sustantiva, de ejercicio democrático y de diálogo para resolver conflictos en el hogar, en la escuela y en las comunidades. No creo que el Código Penal modificado, adherido, con 2 agravantes más, que son amenazas y lesiones en contra de trabajadores de educación, nos vayan a resolver el problema. Sí van a hacer ver que el gobierno del Estado, que esta Secretaría a mi cargo, no está dispuesto a tolerar la violencia o las amenazas en contra del magisterio. Pero de una vez les adelanto que esto no lo va a resolver. Estas medidas, si acaso dirán, caray, ¿no? Muchos maestros, 34,000, quizás estén contentos con su secretario de Educación, pero va a haber otros padres, madres de familia que van a estar muy descontentos porque van a decir, ¿y a ellos cómo los van a castigar? Y entonces podemos caer en una escalada de castigos, más castigos, más castigos para poder buscar la paz. Y ese no es el camino. Incrementar los castigos ya lo ha vivido la humanidad y en ninguna parte del mundo de esa forma se han resuelto las cosas. ¿Cómo sí se podrían resolver? Racionalidad crítica, destrucción de dogmas, participación democrática en entornos escolares que promuevan una cultura de paz. ¿Cómo hacerlo? Ahí se los encargo. Cuando lo encuentren, me avisan. Muchísimas gracias. Gracias.